Hermanos, hemos estado hablando ya por varias predicaciones con respecto al gozo. Y me toca hablar con respecto a cómo concentrarse en la oración, en la batalla por el gozo. O sea, hemos hablado varias facetas. En esta ocasión hablamos de que la oración sea nuestro aliado, la comunicación con Dios sea nuestro aliado para encontrar el gozo. ¿Y qué es el gozo? Bueno, para que esto suceda, debemos desear a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas, Dios debe ser el deseo de Dios. No debe ser que Dios pague nuestras deudas, que Dios nos ayude a pasar el examen, que Dios nos dé un nuevo trabajo, que Dios cuide a nuestros hijos. No debe de ser las riquezas y bendiciones de Dios, sino el deseo de Dios. De paso, quiero comentar también la práctica de la oración en la batalla por el gozo. Y en esto podemos hablar de orar como tal, como una posición, como tiempo, en la mañana, al mediodía, en la tarde, orar sin cesar. Voy a llegar a este punto otra vez y lo voy a repetir. Pero ¿qué es el gozo? Encontramos definiciones de gozo como alegría, felicidad, abundancia y regocijo, pero el gozo no es una emoción. Se ha dicho por ahí, varias personas dicen que a algunas personitas no les gusta creer que el gozo no es una emoción, sino que entendemos que el gozo es el amor es una decisión. Y no nos gusta oír que el amor es una decisión, que se decide amar, porque nos ha enseñado Hollywood o los que vienen en esa línea desde antes, que el amor es una emoción que te hace ver estrellitas y sentir mariposas. Y cuando eso se acaba, se acabó el amor. Bueno, pues ese no es el amor del que habla Dios. Vamos con el gozo. El gozo no es precisamente estar bailando contentos y sonriendo todo el tiempo. El gozo es la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Quién no quiere tener paz que va más allá? El gozo es la nube de testigos animando a usted y a mí tremendamente. Y me refiero a Abraham, Isaac, Jacob, Sansón, David, Jefté, los apóstoles. Es una nube de testigos. Es entender y creer que esta multitud de testigos está atrás de nosotros, que un día vamos a ir a reunirnos con ellos, vamos a ir a casa con ellos. El gozo de saber que nada puede separarte del amor de Dios, como lo que acabamos de leer. Perdón por la letra pequeña. El gozo es caminar sobre el agua. ¿Sí? Y pregúntale a Pedro, un pescador de muchos días, de muchos años, y se imaginan a Pedro caminando de regreso del brazo de Jesús o tomado por el brazo de Jesús y decir: aquí vengo, mírenme sobre las aguas. Eso es gozo. El gozo es convertir el agua en vino y darle de una lonchera de un niño de comer a miles de personas. El gozo son los ángeles en la colina de Belén cantando: ha nacido un niño. El gozo es acerca del tamaño de una semilla pequeña comparada con tu fe, o como si tu fe fuese tan pequeña como una semilla de mostaza, podría hacerse cosas. Y no tú y la fe, sino la obra de Dios. Pero ese es gozo. El gozo son los niños de todas formas y tamaños sentados en la rodilla de aquel que afectuosamente es llamado maestro. Y cuando les decían: quítalos, quítalos, y Jesús dijo: dejad los niños, venid a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. El gozo es un montón de cerdos corriendo al agua, porque un hombre que no podían sujetar las cadenas porque estaba lleno de demonios, ahora está sentado cabalmente al lado de Jesús. El gozo es una joven virgen que le dice al ángel: hágase conforme a tu palabra, que se cumpla en mí. El gozo es ver a un bebé que creció hasta los 90 años sirviendo a Dios. El gozo
Es un arroyo en el desierto, un camino donde no hay camino, una verdad y una vida. Y el gozo, hermanos, es su milagrosa, inagotable presencia en mi vida ordinaria. Imagínate, llénate de gozo, entendiendo, comprendiendo que como en el vientre de una virgen las células empezaron a reproducir por el poder del Espíritu Santo y creció un bebé, y a los 9 meses nació y creció a 33 años y cumplió su ministerio. Pero ese bebé hoy está en ti en la forma del Espíritu Santo. Hoy está en mí. Esa es la presencia. Es el gozo. Eso es gozo. Entender que Dios vive en esta iglesia. Y tú eres cada uno miembro de esta iglesia, que es la iglesia de Jesucristo, que es la esposa de Jesucristo, que son las personas por las que el Señor Jesucristo murió en la cruz. Tú y yo somos esa gente. Ese es gozo. Entender eso, comprender eso. Ciertamente, hermanos, cada uno de nosotros tenemos una lucha muy grande con que las deudas sean pagadas, con que pasemos el examen, con que nos den mejor trabajo, con que nos suban el salario, con que los hijos se porten bien, con que el cónyuge nos trate mejor, con que vayamos al supermercado y sea una compra gratis, con cuántas cosas. Y diríamos: ¡wow! Me saqué la lotería. Ese es gozo. No es cierto. La vida real, la vida natural de la mayoría es que no caminamos dos de acuerdo casi la mayoría del tiempo. La vida real es que peleamos, nos angustiamos, es que somos egoístas. Aunque somos cristianos, todavía andamos en la carne. Los invito a ir a ver Gálatas. Dice, pero en Gálatas, cuando habla de las obras del Espíritu y las obras de la carne, dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Y hasta ahí hemos abandonado la mayoría de los cristianos. Pero muchos cristianos todavía andamos en pleitos, celos, iras, envidias, contiendas y divisiones. Todavía a veces somos egoístas y luchamos y peleamos por: es que yo soy, es que yo merezco, es que a mí me debes, es que yo también como tú, es que... Y no es nada más en el patrimonio, sino también en el trabajo. Me maltratan, no me pagan bien. En la escuela el maestro siempre me quiere reprobar, y en los trabajos siempre abusan de mí, y en cuantas cosas. Y todos tienen la culpa menos el perfecto. Menos yo, porque yo sí estoy perfecto, yo sí estoy bien, yo sí pienso bien. ¿Será cierto o estoy diciendo mentiras? Pero en todas esas luchas que tenemos, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Más, versículo 22, el fruto del Espíritu es amor. No es el tema el amor, solo lo mencioné, pero gozo. Gozo es fruto del Espíritu Santo. Y tú y yo tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se nos da por medida, se nos dio por la fe. Aceptamos a Jesucristo, oímos, creímos, nos arrepentimos y decidimos obedecer, y aquí estamos. Somos cristianos, hemos aceptado al Señor Jesucristo. Entonces, el gozo es un fruto del Espíritu Santo, como la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, cosas contra las cuales nadie te puede acusar.
Si tú eres todo amor, ¿quién te va a decir? A lo mejor te dicen tonto, todos se pasan encima de ti, mandilón, todos te mandan, esclavo y siervo, a todos andas sirviendo. Pues qué bueno que lo hiciéramos por Cristo, en el nombre de Cristo, que sirvamos al prójimo como si fuera para Dios. Eso trae gozo. Intenta hacer cosas que no quieres hacer para Dios y te van a hacer un gozo que solamente Dios te lo da. Intenta tratar bien a quien te trata mal por decisión, por acción, no por reacción. Por reacción siempre vamos a tratar mal a las personas o a defendernos, pero por proacción, por proactividad, por decisión anticipada, decidimos vivir una vida que hacemos las cosas para honrar a Dios. Y no es nada más ir al templo, leer la Biblia, ir a visitar, evangelizar. Ese no es toda la vida cristiana. La vida cristiana es nuestra relación con nuestra madre difícil, con nuestro padre difícil, con nuestro hijo desobediente, con nuestro patrón y todas las demás personas que son difíciles, o por lo menos en los tiempos difíciles. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hermanos, la oración es una acción que fortalece. La oración nos ayuda a encontrar el gozo. La oración correcta es la que hace la voluntad de Dios. Es la que desea la voluntad de Dios por sobre todas las cosas. El Señor Jesucristo, cuando se enfrentó a estas cosas, Él dijo: hágase tu voluntad y no la mía. El Señor Jesucristo, según Juan 6:38, vino a la tierra para hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era que Jesucristo nos demostrara, nos diera a conocer cómo era el Padre. Ese fue parte del aro de esta semana. El Padre es justo, es amoroso. El Padre está entre nosotros y lo hizo a través de Jesucristo. El Padre está ahí con nosotros. La oración, cuando le pedimos a Dios a través de la oración que se haga su voluntad, es lo primero que nosotros queremos hacer también. Entonces, la forma en que oramos revela los deseos de nuestro corazón. Mateo 10:37: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. O sea, no es solo el amor hacia los demás y las cosas, sino hacia ti mismo. El triunfo en la vida cristiana va a estar cuando tú mismo tomes tu cruz y sigas al Señor, dejando todo lo demás. Eso no quiere decir que hay que abandonar el hogar, los hijos, el trabajo y todas las cosas. Dios le pide a cada quien lo que quiere y cada quien lo sabe. Pero Dios te pide a ti y a mí rendición completa. Toma tu cruz. Y la cruz no es la esposa, ni los hijos, ni el trabajo. Es nuestra voluntad muchas veces, doblegada en la presencia de Dios. El gozo se encuentra en una batalla ferviente, bondadosa, seria y peligrosa. Porque cuando decides encontrar el gozo de Dios, te puedes encontrar en la cárcel. Te puedes encontrar con toda la bendición que tienes, pero con gozo, que ayudar a los necesitados. O puede ser que te quiten todas tus propiedades. O sea, lo que estoy diciendo es que en México vivimos una vida muy placentera, que tenemos todo lo que queremos y por todo lo que trabajamos. Escogemos el templo que queremos, el grupo que queremos y el ministro que queremos. En México vamos de templo en templo buscando si ahí bailan, danzan o gritan o están calladitos. En México hacemos lo que nos da nuestra regalada gana en primer lugar y no la voluntad de Dios. Dice Pablo, recordando, el escritor de Hebreos capítulo 10: porque de los presos también os compadecisteis,
y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Los cristianos vivimos por lo que Dios nos da. Y si Dios nos da el pan de cada día, el pan de cada día son frijoles y sopa, eso debería ser el gozo. Lo triste es que platicaba en el camión en León, Guanajuato, con un joven y dice: doctor, que me conoció en el consultorio y por X razón íbamos en el mismo camión un mes después, dice: doctor, en esta vida, le estaba hablando de Cristo, y dice: doctor, en esta vida todos luchamos por un poquito más. Como dijo Rockefeller cuando le dijeron: ¿con cuántos pesos más, dólares eres feliz? Y dijo: un poquito más. Y me decía este joven: mira, el que come sopa y frijoles busca comer un poquito de arroz de vez en cuando. Y el que coma sopa, frijoles y arroz quiere un pedacito de bistec. Y el que tiene bistec quiere un sirloin steak. Y el que tiene un sirloin steak, oye, pues quiere ir a Sanborns o allá o acá. Y el que no tiene para pasear, quiere pasear. Y el que quiere pasear, aunque sea aquí en el parque, o que puede ahí, también quiere ir a Acapulco, y si no a Mazatlán, y si no a Europa. Todos queremos un poquito más, pero lo que debemos desear realmente es la voluntad de Dios. Los cristianos primitivos acudían a Dios para exaltar su nombre en el mundo. Mateo capítulo 6: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, lo primero que debe suceder en nuestras vidas es que debemos aprender a reconocer que Dios es Dios, que Dios es soberano, que Dios sí hace su soberana voluntad en amor, en gracia, en bondad, en misericordia, en justicia, en paz, en todo lo que te ha dado a ti y a mí, y nos quiere bendecir. Pero Él sigue siendo el Padre nuestro. Y con cariño y en humildad y humillación sí decimos papito, sí decimos Abba Padre. Pero los judíos, para no pecar por el nombre de Dios, hasta le quitaron las vocales a las 4 consonantes. Y hasta se olvidaron de Dios y le pusieron una mezcla de Jehová. Pero lo que olvidaron verdaderamente era la relación entre su Señor, Creador y amoroso Padre. Hoy nosotros debemos recordar que el Padre nuestro que está en los cielos debe ser santificado por nuestra boca y por nuestros hechos. Me alegré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Una de las formas que debemos alabar al Padre es cantándole. Los cristianos primitivos acudían a Dios para extender su reino en este mundo. Jesús dijo que orásemos: venga tu reino, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, una cosa que debemos orar, donde se encuentra paz, es cuando le pedimos a Dios que reine Él. Que no sea yo el que reina, que no sea yo el que gobierna, que no sea yo el que quiere las cosas a mi manera. Y todos vamos a luchar con eso, como dije hace un rato, porque somos nosotros los que queremos ser nosotros, pero Dios quiere que seamos semejantes a Él. Y los cristianos primitivos acudían a Dios para predicar la palabra. Venga tu reino. ¿Cómo va a creer tu familia? Cuando vea el evangelio en ti, cuando vea el reino de Dios en ti. No es que mis familias son muy incrédulos, son muy fanáticos, son muy religiosos. ¿Y tú? ¿Muy suelto? ¿O tú sí estás viviendo el evangelio para que ellos lo vean? Es difícil. Voy a tratar de no decir tantas cosas pesadas. Pero si no te portas como cristiano, ¿para qué quiero ser cristiano? Si eres bien hipócrita también tú. Me dices una cosa por aquí, por acá haces otra. Los cristianos primitivos sí era lo más importante y lo primero, el reino de los cielos. Por el reino de los cielos dieron su vida.
El Espíritu Santo los usó para hacer milagros, prodigios y señales, porque vivían la palabra. No nada más la creían y la guardaban en el buró, ni había Biblias. Eran muy escasas la palabra, pero lo poquito que aprendían lo vivían. Apenas leí, la doctora Noemí mandó un icono de los cristianos perseguidos en la otra parte del mundo, y leía un artículo de una familia que toda se ha vuelto cristiana poco a poco, pero vivieron en el tiempo comunista. Bueno, todavía están allá. Sí saben ustedes que hay cristianos que están siendo perseguidos por ser cristianos, ¿verdad? Sí saben ustedes que hay cristianos que no le pueden decir que son cristianos ni a sus hijos, o sea, decir soy cristiano. Lo tratan de vivir nada más. Y estos hijos que el gobierno les ha lavado el cerebro, que el gobierno es la respuesta, que el sistema es la respuesta, ven que sus padres son diferentes, raros, muy especiales, pero hasta que crecieron y ven que los matan, se dan cuenta, pues es que mi padre era cristiano. Estos hijos, hay historias, un montón, pero una que dice que este hijo pasó y se dio cuenta que su papá era cristiano, por eso era tan diferente y especial. Y nada más dio un paso de fe y se volvió cristiano. Y fue libre. Y su hermana también. Pero lo que quiero decir es que lo único que sabían orar: Señor, ayúdanos. Cuando estaban en cualquier circunstancia difícil, solo decía: Señor, ayuda. Habían oído hablar de Dios, pero no había mucho que se podía decir, porque era la muerte. Y le encontraron. Bueno, lo que estoy diciendo es que llegará el tiempo, dice Apocalipsis 21:4, que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá llanto, ni habrá clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Eso es gozo. Eso es gozo, creer que un día no te enfermarás, que un día no sufrirás, que un día no tendrás deudas, que un día todo se acabará, pero tú permanecerás porque estás en Cristo, en Dios. Dios enjugará toda lágrima. Pero ahora, el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el gozo. Entender que los cristianos deben vivir otro estilo de vida conforme a Dios y no conforme al mundo. Los cristianos primitivos acudían a Dios para ser llenos del Espíritu Santo. Lucas 11:13 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Todos ustedes que sinceramente creen en Dios, levanten la mano. Bueno, en el Señor Jesucristo. Todos ustedes tienen el Espíritu Santo. Y si no lo has hecho en una forma bien clara de decir: Señor Jesucristo, yo creo en ti como el Hijo de Dios, como el Salvador, yo te acepto, hazlo. Pero empieza a vivirlo. Empieza a leer tu Biblia. Como dije, ¿oíste? ¿Creíste? ¿Te arrepentiste? ¿De veras? ¿Decidiste dejar la vida pecaminosa, la vida natural, la vida fuera de Dios? ¿Te entregaste a Jesucristo, lo invitaste a tu vida? Entonces continúa. Continúa, es el camino de seguir adelante. El Espíritu Santo te bautiza en el cuerpo, te mete en el cuerpo, te llena en Cristo, te mete en Cristo. Y tú tienes el Espíritu Santo. Algo que aprendí estas últimas 3 semanas. Pero ¿quieres tener también más poder del Espíritu Santo? Apréndete un versículo bíblico cada día. Es que no puedo. Bueno, cada semana. Apréndetelo. Y ahorita dime, cuando tienes ganas de pecar, ¿cómo te habla el Espíritu Santo? ¿No es por un pasaje bíblico que oíste aquí, o que te aprendiste, o que tienes guardado ahí? Cuando el diablo te dice: ve y haz esto, o cuando tu carne te pide: ve y haz esto otro, o cuando el mundo te invita y te dice: ven, vamos para acá. ¿Quién te habla?
El Espíritu Santo usando la palabra que te aprendiste, la palabra que oíste. Entonces, como de 3 semanas para acá estoy luchando, aprendiendo, porque alguien dijo, el Espíritu Santo y la palabra son los mismos. Bueno, no todas las doctrinas que enseñan perfectamente completas son verdad, pero es muy cierto. Como Jesús, en este año que he estado aquí en jubileo, aprendí, bueno, desde el año pasado, aprendí que Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo tenía un poquito de lucha aquí en Oro. Me nombraron ayudante en Huitzila, Tizayuca, y llegué allá y los hermanos están orando. Vamos a orar, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y empezaban. Y yo dije, ¿y esa fórmula? Bueno, a la par empezamos aquí enseñando de el Espíritu Santo. Y el pastor nos dio a los pastores de Aro un devocional. Pero yo tenía que meterme con Dios y la palabra y decirle, Dios, yo quiero saber. Yo nací protestante. Cuando era bebé me rociaron. Y cuando tenía 16 años, que ya me andaba arrastrando el mundo, decidí reconsagrar mi vida, hice mi profesión de fe. Le llamarían primera comunión. Y me volví un miembro en plena comunión de la Iglesia Nacional y Mundial. Y no voy a decir nombres. Cada iglesia tiene su derecho para enseñar lo que quiere. Pero llegué a la escuela bíblica a México con primaria. Y me empezaron a enseñar un montón de cosas. Y me parecía muy interesante. Yo nada más tenía primaria. Pero lo más importante que aprendí es que la Biblia es la palabra de Dios. Y entonces dice la Biblia que yo me tenía que bautizar por sepultura, por inmersión, para ser resucitado, para andar en nueva vida. Y platiqué con las autoridades religiosas y eclesiásticas y dijeron finalmente en conclusión, nuestra organización cree que que rociamiento es bautismo y que así es correcto. Nuestra organización cree y ha decidido. Nuestros líderes creen y consensuaron esto y el otro. Entonces yo dije, ¿y a quién voy a seguir? ¿A cuáles líderes? ¿Los de esta, de aquella o de acá? Yo decidí por este libro, porque es la palabra de Dios. Y si tú no decides por este libro, ¿dónde encuentras la verdad? ¿Cómo sabes que todo lo que te estoy diciendo, o que lo que te estoy diciendo, parte de ello es verdad? Dice que los cristianos de Berea iban a su casa y agarraban el rollo y le entraban. No es rollo ahora, es un libro. Tómate tiempo como los cristianos primitivos para ser llenos del Espíritu Santo a través de la palabra. Trágate, cómete, memorízate la palabra. Bastante para un puntito. Efesios 3:19, y conocer el amor de Cristo. Así es como vas a conocer el amor de Cristo, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hechos 4:31, cuando los cristianos hubieron orado, dice que, bueno, es una oración tan preciosa que empezaron a orar y el lugar donde estaban tembló, se estremeció, pero fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y como resultado, que era cierto, se salieron a predicar, estaban hablando la palabra porque estaba en sus corazones. Y Efesios 5:8, porque el fruto del Espíritu Santo es toda bondad, justicia y verdad. Porque en otro tiempo nosotros éramos tinieblas y ahora soy luz en el Señor. Debemos andar como hijos de luz. Y dice Gálatas, que ya leímos, que el gozo es una obra, es un resultado de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Los cristianos primitivos acudían a Dios para ayudar en la salvación de los incrédulos. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, mi oración por Dios, a Dios por Israel, es para salvación. Tu oración es muy importante por tus parientes, sí,
Ya dije que tu ejemplo también, pero tu oración. Dios sabe todo, Dios es soberano, Dios lo hace todo, Dios lo tiene planeado todo, Dios tiene en control todos tus hechos y los de este mundo. Pero aún así Dios quiere que oremos. El mismo Señor Jesucristo, Dios en la tierra, oraba y oraba y oraba y oraba tanto que los discípulos le dijeron: enséñanos a orar. Pero ¿saben qué? En esos días había gente que oraba, como hoy en día. Oran los musulmanes, oran los gurús, oran, todo el mundo ora. Pero ¿a quién oran? ¿Cómo oran? ¿Con qué actitud oran? Los cristianos oran por la salvación del mundo, por la salvación de los incrédulos. ¿Has sido salvo tú? Sigue orando. Sí afecta la oración. La Escritura habla que las oraciones han llegado al cielo y se ponen en un lugar especial y son como una copa de incienso hacia Dios. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. O sea, ser cristiano, encontrar la vida eterna, eso debe ser un gozo que te ha sacado de las tinieblas, de la muerte, de la nada. Porque cuando no tenemos a Cristo vivimos sin nada y de la nada y no sabemos a dónde vamos. Sí quería ser doctor, sí quieren ser abogados, sí quieren hacer esto y otro, y terminan y ¿qué? Me jubilé, ya no oigo bien, no leo bien, no oigo bien los corazones, por eso ya no, y los pulmones, por eso ya no trabajo como doctor. Ando ayudando ahí un poquito y lo que puedo ayudo, pero ya terminé, ya me jubilé, ya me pensioné, aquí estoy. Hace 3 años casi me morí del corazón, me abrieron aquí, me pusieron la tubería de acá abajo, acá arriba, y aquí estoy. ¿Y qué hago? Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué voy a hacer? Los invito a que me acompañen. Estoy yendo al mercado a predicar. Es lo que yo creo que puedo hacer. Pero es un gozo tener una razón de ser. Es un gozo tener a Dios en tu vida. Compártelo. Lucas 15:7 os digo que así habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Qué bueno que estamos aquí, bienvenidos. Me da gusto venir al templo de jubileo y me da gusto cuando llega un buen grupo en la mañana para alabar y adorar, y todos están invitados y exhortados a que lleguen. Eso dice la Escritura: exhorta a los otros que no llegan. Me da gusto, me da gozo verlos. Algunos los abrazo con gozo, me da gozo verlo. Son mis hermanos, son mi familia, son con los que no peleo porque no vivo con ustedes. Ríanse, es cierto. Los amo. También amo a todos los demás, aunque peleo a veces, amo. Pero amémonos, hermanos, amémonos de corazón. Busquémonos unos a otros. El aro anterior, cuando hablábamos de Romanos capítulo 16, Pablo nos presenta una lista enorme de hermanos que le ayudaron. Y yo le pregunté a nuestro aro, bueno, iba a ser grosero, dígame todos los nombres de los hermanos. Pues no se conocen entre todos. Entonces pensé, para no ofender, ¿qué les pregunto? A ver, ¿a cuántos conocen la iglesia? No, más dime 3 hermanos que conoces en la iglesia. Bueno, 5. Y sí, nuestro aro dijeron por lo menos 5 hermanos. Pero hermanos, ¿cuántos hermanos de aquí conoces? ¿A cuántos hermanos has convivido? ¿Con cuántos hermanos te has gozado? ¿A cuántos hermanos has invitado a tu casa? ¿O te has invitado? Cuando yo he sido pastor en otros lugares, le digo: hermanos, compra un pastel e invita a los hermanos a tu casa. Haz una comida e invita hermanos a tu casa. Porque a lo mejor los demás no te van a invitar, pero empieza a sembrar. Los hermanos deberemos vivir en armonía, en coinonía, en comunión. Y nos debemos gozar cuando se arrepienten los otros. Y hay que convidar a los incrédulos. Y si llegan con las chelas, ten cuidado, pero disfruta la compañía. Invita a los incrédulos a tu casa.
sírveles y regocíjate cuando se entreguen a Cristo. Los cristianos primitivos acudían a Dios por sanidad, ¿no que al médico? Sí, lo primero que hacemos cuando estamos enfermos, vamos al médico. Y es correcto ir al médico. Yo soy médico, hay que vivir de algo, ¿no? No, hermanos, pero lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios. Los cristianos buscaban a Dios. La mayoría de los cristianos bíblicamente en un principio, la mayoría eran muy pobres. La mayoría eran necesitados. La mayoría no tenían un médico, no había tantos médicos como ahora. Pero sin importar todo eso, lo más importante, se busca a Dios. Se busca los remedios, las medicinas y lo que sea, pero se glorifica a Dios. Dice Santiago 5, 13 al 15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. O sea, los cristianos debemos ser capaces de decir: voy a orar por ti. Fuimos a visitar a alguien que está sufriendo de cáncer y tomamos una botellita de aceite y le derramamos aceite. Ya sanó, ¿sí? Pero le predicamos el evangelio. Le dijimos que tiene que entregar su vida a Dios. Está creyendo en Dios, está buscando de Dios, está confiando en Dios. Dios es quien hace la obra perfecta, pero nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde como cristianos. En Hechos 7 y 8, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así había gran gozo en aquella ciudad. Hermanos, hay iglesias que se están moviendo muy fuertemente en estas áreas. A veces otras iglesias los juzgamos de que son extremistas, pero el diablo está entre nosotros. El diablo hace cosas entre nosotros. Entonces también tenemos nosotros que darle batalla, porque el que está en nosotros es más poderoso. Los cristianos primitivos acudían a Dios por sabiduría estratégica. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La palabra de Cristo debe morar en abundancia en nosotros. Y otra vez, el punto era, hermanos, que pongamos la palabra en nuestro corazón, en nuestras mentes, para que la palabra nos ayude bajo la dirección del Espíritu Santo. Los cristianos primitivos acudían a Dios por unidad y amor entre sus filas. Quizás sí es eso, hermanos, algo que debemos hacer. Estamos hablando de la oración. A lo mejor necesito orar y orar y orar para poderme poner en comunión con otros hermanos. Podía decir mucho más, pero yo quiero animarte a que busques tiempo para orar, a busques tiempo para encontrarte con Dios, que busques el gozo de Dios, el gozo de Jehová en tu comunión con Él. En tu comunión es donde vas a desarrollar la verdadera intimidad que te va a llevar a crecer. En la mañana, a mediodía, en la tarde o sin cesar. Hay cristianos que hacen un énfasis extremo en que te postres, en que dances, en que brinques, en que levantes las manos, como sea. Ora a Dios, comunícate con Dios, ora sin cesar. Pónganse de pie. Dios y Padre que estás en los cielos,
Tú eres el Dios todopoderoso, digno de alabanza y adoración. Tú eres el Dios que vive y reina para siempre. Tú eres nuestro Dios, Padre maravilloso, Padre asombroso, admirable. La obra de tu Hijo ha sido perfecta. Señor, sé tú el que habla al corazón de esta iglesia, de cada uno de nosotros. Espíritu Santo, sé tú el que siembra tu palabra y el que da fruto en nuestra vida para honra y gloria del Padre y del Hijo. Padre nuestro que estás en los cielos, oramos pidiendo tu dirección, tu protección, tu ayuda y el gozo que viene de ti. Te alabamos y te bendecimos, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén.